Bien, hemos estado aprendiendo lecciones acerca de la oración. Estudiamos la vida de oración de Jesucristo. Estuvimos estudiando las últimas 2 semanas, específicamente oraciones que Jesucristo hizo. De hecho, estudiamos la más larga que tenemos registrada. El día de hoy vamos a aprender lecciones específicas acerca de la oración que Jesucristo nos da al comparar la oración entre 2 personas. ¿Okay? Miren, nosotros sabemos, a partir de todo lo que hemos estado estudiando, que orar constantemente revela nuestra dependencia en Dios. Este capítulo, en donde se encuentra nuestro pasaje de estudio, es Lucas 18, inicia precisamente con Jesucristo dándonos la idea de la importancia de orar en todo momento sin desanimarnos. Lucas 18:1, que es como empieza el capítulo, dice: Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Y lo que va a hacer es contarles la parábola que seguramente recuerdan de la viuda insistente. ¿Se acuerdan de esa parábola? De una viuda que había un juez que no le quería hacer justicia, y entonces ella lo estaba muele y muele hasta que el juez se cansa y dice: ok, le voy a hacer justicia, ¿no? Y la enseñanza de Jesucristo es: nosotros tenemos que orar siempre sin desanimarnos, porque si este juez, que es un ser humano, que es imperfecto, termina por hacerle justicia, pues cuánto más nuestro Padre. De hecho, dice el versículo 7, dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Entonces dice, Dios te está escuchando y obviamente a la gente que está orando pues le va a responder. Sin embargo, es muy interesante la enseñanza con la que continúa, porque la siguiente enseñanza que nos va a dar es una enseñanza que puede ser la respuesta por qué nuestras oraciones no están siendo escuchadas o por qué parecen ser no muy efectivas, ¿no? Si tus oraciones a lo mejor no te están haciendo sentir como que Dios está escuchando y respondiéndote a ellas, es posible que el problema no sea cuánto oras, sino cómo oras. Y para entender eso necesitamos entender o descubrir en lo que vamos a estudiar la naturaleza de la oración auténtica. Ese es el tema del día de hoy, la naturaleza de la oración auténtica. Entonces vamos a ver lo que significa una verdadera oración a los ojos de Dios. ¿Okay? Entonces vamos a orar, vamos a ponernos en sus manos y empezamos a estudiar este tema. Padre Santo, te damos gracias, Señor, de verdad te agradecemos ese amor que nos demostraste al comprar vida para cada uno de nosotros. Ese sacrificio que hiciste en la cruz, Señor, que abrió la puerta para que nosotros tuviéramos acceso directo al Padre y aparte a recibir estas enseñanzas y poder entenderlas a través de tu Santo Espíritu. Padre, te pido que el día de hoy abras nuestros ojos, que nos dejes ver estas escrituras tal y como tú querías que las recibiéramos, que las entendiéramos y sobre todo que caigan en este corazón y que den fruto, Padre, para que nosotros podamos verdaderamente orar de manera que sea efectiva y poderosa y que nos transforme, Señor, para poder vivir para tu gloria. Nos ponemos en tus manos esta tarde, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, el pasaje de estudio no lo tienen completo en su programa, lo voy a leer primero de corrido una vez, va a pasar en la pantalla. Es Lucas 18, de los versículos 9 al 14. Ustedes lo tienen dividido a través del programa, especialmente los versículos que más me interesa que leamos, pero lo voy a leer de corridito. Dice: a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Entonces ya nos está diciendo de entrada que uno era una persona que se supone que era muy espiritual y el otro era un terrible pecador, ¿no? Dice: el fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será
enaltecido. Miren, podemos llamar a esta como la parábola de los dos oradores. Son parábolas conocidas como parábolas de contraste. Es decir, lo que hace Jesucristo en estas parábolas es hablarte de dos situaciones, a veces de dos personas, en donde una está haciendo las cosas bien hechas y otra persona está haciendo las cosas mal hechas, para que tú veas cuál es la forma correcta. En este caso, los fariseos, lo hemos platicado más de una vez, eran gente que en su época eran consideradas las personas más espirituales posible, ¿no? Eran personas que conocían la ley de memoria, eran personas que pasaban mucho tiempo en las sinagogas, oraban durante horas, ¿no? Pero aquí Jesucristo nos dice que este fariseo algo está haciendo mal. Por otro lado, tenemos al recaudador de impuestos. Si ustedes recuerdan lo que hemos estudiado de recaudadores de impuestos en la época de Cristo, eran gente que eran considerados los más viles pecadores de todo el pueblo. Porque era gente que al cobrar impuestos tendía a robar, o sea, a cobrar de más, ¿no? Parte se la quedaban ellos, entonces eran gente que tenía mucho dinero, y la otra parte se la daban a Roma para mantener al ejército que los tenía subyugados. Entonces eran considerados terribles pecadores y aparte el pueblo los odiaba con todo su corazón. Pero este hombre que está orando algo está haciendo bien. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué nos está enseñando Jesucristo de observar las oraciones de cada uno de los dos. Vamos a empezar con el fariseo, que es con el que Jesucristo empezó, y vamos a ver cómo, fíjense, número 1 en su programa, cuando lo que hacemos no es realmente orar a Dios. Es lo que vamos a aprender del fariseo, cuando lo que hacemos no es realmente orar a Dios. Miren, esta parábola es una cosa muy interesante porque nos muestra el contraste entre dos tipos de personas, ¿verdad?, que son muy comunes aún en nuestros días. O sea, muchas veces cuando leemos estas parábolas decimos, ay, sí, esos fariseos, qué gachos, ¿no? Pero no nos damos cuenta que a lo mejor somos como el fariseo. Vamos a analizarlo. Fíjense, el primer hombre se siente un conocedor absoluto de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, y por lo tanto él cree que él mejor que nadie sabe cómo comunicarse con Dios. Entonces asume la posición correcta, seguramente está de pie al frente, con los brazos en alto, hablando en voz alta, con los ojos al cielo, pero el problema que tiene es que Jesucristo nos acaba de decir que este hombre no le está orando a Dios. Fíjense cómo dice la primera parte del versículo 11, dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo. O sea, este hombre no le está hablando a Dios, lo que tiene es una comunión como que con su hombre interno, ¿no? Se está hablando a sí mismo. ¿Cómo sabemos eso? Fíjate en la oración. El final del versículo 11 dice, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Dice, Jesús nos está enseñando que no es realmente orarle a Dios, letra A, cuando oramos alabando nuestras propias virtudes. Cuando vamos en oración a Dios y lo que hacemos es alabarnos a nosotros mismos, alabando lo que hacemos bien. Miren, este hombre evidentemente está impresionado consigo mismo, ¿no? O sea, está diciendo, wow, Señor, que hiciste un individuo maravilloso y admirable en mí, wow, o sea, ¿no? O sea, como que está echándose porras él solito. Y miren, a mí me da un poco de risa cuando pienso en lo que está haciendo este individuo, pero si lo piensas, muchas veces nosotros tomamos la misma posición. Cuando tú te pasan por la cabeza pensamientos cuando estás orando o cuando estás en tu tiempo con Dios, en donde tú dices, pues yo estoy haciendo mi parte, yo estoy haciendo mi trabajo, yo estoy haciendo lo que se espera de mí, pues ahora tú haz tu parte. Lo que estás haciendo es ponerte en el mismo lugar. Y yo sé que lo más probable es que pienses, yo nunca voy a Dios alabando mis propias virtudes, pero piensa que la virtud que estás alabando puede que sea tu gran humildad. O sea, fíjense, hacemos una de dos cosas. Algunas personas hacen una como reversible fariseica, en donde lo que dicen es, qué bueno, Señor, que no soy tan orgulloso como el fariseo. Pero ¿te das cuenta que estás haciendo lo mismo que el fariseo? Miren, estas cosas son muy interesantes. A mí me parece interesante cuántas veces nosotros tenemos actitudes que las vemos en otros y las criticamos, pero no las notamos en nosotros. O sea, o nos tratamos de justificar. Y si a mí me ha pasado, hay veces que me pongo a analizar las situaciones que están sucediendo en la iglesia, situaciones entre personas
que sirven en un ministerio, a veces entre el líder del ministerio y gente del ministerio, a veces entre gente de los ministerios con miembros de la iglesia, a veces entre miembros de la iglesia. Y entonces me pongo a meditar en ellas y entonces empiezo a ver el comportamiento de uno de los dos así muy maduro. Y digo, a lo mejor a ustedes les pasa que te imaginas que les estás dando un discurso y las palabras que les dirías, ¿no? Y entonces cuando llevo eso en oración a Dios, Dios me hace ver cómo lo que estoy haciendo es exactamente por lo que estoy criticando a la persona. No, lo mismo, no lo vemos en nosotros, pero lo tenemos en nosotros. Entonces puede ser que estés haciendo exactamente lo mismo que el fariseo o tomar la posición opuesta del fariseo. Es decir, tratar de impresionar a Dios con la lista de todo lo que hacemos mal. ¿No? Entonces te tiras al piso, no, es que soy un pecador y he hecho esto y esto y esto y esto. Y entonces te sientes bien, que dices, mira qué honesto soy. Mira, Señor, qué bueno que ya me di cuenta de estas cosas, ¿no? Y miren, les voy a decir cuál es la verdad. La realidad de todo esto es que no tenemos virtudes por nosotros mismos. O sea, todas las cosas buenas que hay en ti son por obra de Dios. Tu capacidad de hacer cualquier cosa bien viene de Dios. Si Dios te ha estado transformando y ahora hay cosas que ya no haces, es gracias a Dios. Y aún lo que hiciste bien antes de conocer a Cristo es por cosas que Dios puso en tu corazón. Fíjate, tu capacidad incluso de ver tus faltas viene de Dios. O sea, el que tú en algún momento seas consciente, que leas la palabra, veas un comportamiento descrito y digas, ese soy yo, ese fue el Espíritu Santo abriéndote los ojos. O sea, no viene de ti. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo llega el fariseo a este punto? ¿Cómo podemos llegar nosotros al punto en donde está el fariseo? El fariseo lo que hizo fue compararse hacia abajo. ¿Se fijaron? O sea, por el rabillo del ojo ve al recaudador de impuestos y entonces dice, qué bueno que yo no soy tan malo como ese individuo, ¿no? Miren, es muy fácil en este mundo perdido en el que vivimos encontrar a gente que está más abajo que tú en la escala moral. Facilísimo. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué nos comparamos con alguien que está peor que nosotros? Porque eso nos hace sentir bien, ¿no? Por eso nos encanta el chisme. Cuando tú te enteras que el de al lado cayó en tales cosas, como dices, ay, pues por lo menos yo no estoy tan mal como ese, ya te sientes mejor, ¿no? O sea, como si el que alguien hiciera algo terrible te hiciera a ti estar mejor, ¿no? Haber actuado mejor. Entonces nos sentimos mejor con nosotros mismos, pero piensen en la cantidad de cosas que pasamos por alto cuando nos sentimos mejor porque alguien está peor que nosotros. ¿Te das cuenta que es por gracia de Dios que tú no has caído tan bajo como está la persona a la que ves hacia abajo? Que es muy posible que Dios en su amor, en su gracia, te haya protegido de exponerte al tipo de cosas que transforman corazones y los convierten en corazones malvados. Que a lo mejor Dios en su amor te ha protegido y no te ha permitido llegar a ver esas cosas. Pero con una facilidad increíble nos sentimos superiores a otros y lo revelamos en la forma que interactuamos con Dios. Lo que Jesucristo está tratando de enseñarnos al describir al fariseo de esta manera es que cuando hacemos eso, no estás orando con Dios, estás orando contigo mismo. Estás obsesionado con tus virtudes o estás ciego a tus defectos y entonces lo que haces no es orarle a Dios de forma genuina. ¿Okay? El fariseo continúa en el versículo 12, dice, ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Dice, aquí nos enseña Jesucristo que no estamos orando genuinamente a Dios, letra B, cuando oramos usando nuestros esfuerzos para negociar con Dios. O sea, cuando tú de cualquier forma utilizas algo que tú has hecho para negociar con Dios, ya no le estás orando genuinamente a Dios. Miren, aquí el fariseo, para que vean de forma clara lo que está haciendo, le está diciendo a Dios, yo hago más de lo que la ley exige. Eso es lo que le está diciendo. Tu ley dice esto, yo hago el doble, ¿no? Entonces está esperando que Dios de alguna manera responda a su oración o lo justifique por su récord de servicio fiel. Y miren, aquí es muy importante que no nada más analicemos nuestras oraciones, sino nuestros pensamientos. Porque aunque tú no expreses estas cosas en voz alta, hay muchas veces que nosotros oramos o vivimos como si Dios nos debiera algo. O sea, cuando tú piensas cosas como, Señor, pero yo he sacrificado tanto por ti. Llevo tanto tiempo trabajando en este ministerio, dirigiendo el ministerio. Tú sabes lo que he sacrificado para aguantar de mi pareja, para tratar de ser un esposo o una esposa como tú nos dices, o para ser un buen padre. ¿Okay? Entonces, fíjense, yo por un lado sé por experiencia
que este es un comportamiento muy natural. Pero lo que no entiendo de nosotros, no te estoy apuntando a ti, no, me estoy apuntando a la naturaleza humana. Lo que no entiendo es qué nos hace pensar que Dios se olvida de todas las cosas que hacemos por Él. O sea, ¿por qué pensamos que se lo tenemos que recordar? Dice Hebreos 6:10, dice: porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. O sea, ahí dice claramente, Dios no es injusto y sí recuerda, es decir, no necesita que tú le estés recordando lo que haces y mucho menos que lo utilicemos para tratar de negociar con Él. Dice, ese versículo se refiere en particular al momento en que nosotros lleguemos a su presencia y entonces Dios nos va a recompensar por las cosas que hicimos en la tierra. Entramos por fe, pero las recompensas ahí son por lo que hicimos aquí en la tierra. Pero es cuando lleguemos allá y la verdad es que tendemos a olvidar eso. Miren, hace un par de semanas estaba leyendo varios testimonios de misioneros en la historia y me encontré con el testimonio de un señor que se llamó Henry Morrison. El señor Morrison se fue de misionero a África y estuvo 40 años como misionero en África y cuando llegó allá, fíjense, llegó allá más o menos por 1865, 66. Imagínense África. Ahorita África es un país subdesarrollado, imagínate en los 1800. Entonces, él y su esposa se avientan 40 años en África sirviéndole al Señor, enseñándole a niños, cuidando a enfermos, evangelizando. Es un lugar totalmente inhóspito y espantoso, ¿okay? Cuando termina su estancia allá, vienen de regreso a Estados Unidos y vienen en un barco. Y lo que ellos no saben es que en el mismo barco que van ellos va el presidente de Estados Unidos, Teddy Roosevelt. Se había ido de cacería 3 semanas, algo que luego fue criticadísimo, pero bueno, se había ido de cacería y venía de regreso en el mismo barco que él. Entonces, cuando el barco se empieza a acercar al puerto, Henry Morrison está en la borda y ve en la explanada del puerto un montón de gente, gradas, un letrero que decía bienvenidos a casa, no, banderas, una banda, y le dice a su esposa, mira, nos vinieron a recibir, ¿no? Se reconocieron nuestro servicio, ¿no? Y el pobre pues, piensa que es para él, ¿no? Pero bueno, cuando llega el barco al muelle, detienen a todos los pasajeros, no los dejan bajar. Y entonces baja el presidente, entonces ya se dan cuenta que es el presidente de Estados Unidos, baja el presidente y empieza la banda, ¿no? Tan, tan, tarán, y empieza la banda, y banderas, y confeti, fotos, ya saben, ¿no? Se sube el presidente después de abrazos a su coche presidencial, se va, se empieza a ir toda la gente y entonces dejan bajar a todos los demás. Y este señor Morrison se queda pasmado y le dice a su esposa, ni una persona nos vino a recibir en nuestro regreso a casa. No lo puedo creer. Y cuenta ella que su esposo entra en una depresión profunda. Pasa las siguientes 3 semanas, vivían en un departamentito miniatúrico en Nueva York, el señor en su cuarto no quería ni salir del cuarto, de la depresión de haber pasado tantos años al servicio del Señor y que nadie se los reconociera. Y entonces la esposa, cuando ya lo ve tan mal, le dice, mira, tú necesitas ponerte a cuentas con Dios. Entonces ve y dile, exprésale tu queja, ¿no? A ver si con eso algo hace en tu corazón. Y entonces él se queda en la habitación orando y dice ella que cuando sale de la habitación ya sabe que algo cambió porque ya va sonriente, ¿no? Ya está contento, lo ve animado. Y le dice, ¿qué pasó? Dice, pues fui en oración y le dije, ¿por qué nadie vino a celebrarnos y a recibirnos cuando regresamos a casa? Dice, ¿qué te dijo? Me dijo, tú no has llegado a casa. Esta no es tu casa, tú todavía no regresas. Dice, esa es nuestra recompensa. Eso es con lo que debemos de vivir en mente. La verdadera y maravillosa recompensa va a ser cuando lleguemos a su presencia y entonces Él nos reciba y nos haga sentir cuánto nos ama y aprecia todo lo que hicimos. Pero saber esas cosas mientras estamos aquí en la tierra es lo que nos da la fortaleza para vivir totalmente para Él. El problema, creo yo, fíjense, es que muchos de nosotros no entendemos lo que verdaderamente significa rendirnos a Dios, entregarnos a Dios. La Biblia trata de explicarnos de diferentes maneras en diferentes versículos. Cuando me puse a buscar versículos para explicar esto, bien, encontré como 15. Dije, bueno, les voy a llevar uno, ¿no? Porque si no, va a estar muy largo el mensaje, ¿no? Entonces traje un versículo que es uno de los más conocidos y en donde de forma más clara nos lo dice, entregarnos a Dios. Pablo en Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual
ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, si tú tomas en cuenta el amor que Jesucristo mostró por ti muriendo en la cruz, la misericordia que tiene al perdonar absolutamente todos tus pecados, entonces, como forma de adoración, es decir, en respuesta a ese sacrificio de amor, tú deberías de ofrecer tu vida, tu cuerpo, cada miembro de tu cuerpo, todo lo que haces cada minuto del día como un sacrificio vivo para Dios. El problema, como les decía hace un rato, es que no entendemos lo que a ciencia cierta significa eso de entregarnos totalmente a Dios de esa manera. La mayoría de nosotros pensamos que entregarnos a Dios es una especie como de contrato, en donde tomamos una hoja en blanco y empezamos a ver, yo voy a hacer todo lo que tú me digas, yo voy a hacer esto, me voy a portar de esta manera, voy a hacer este servicio, voy a dirigir este ministerio, voy a dedicar a todo esto. Y tú a cambio, y empezamos a poner la lista de lo que Él va a hacer por nosotros. Tú cuidas a mis hijos, nos das salud, haces que prospere esto, ¿no? Y luego firmamos esa hoja y se la queremos dar a Dios. Eso no es entregarte a Dios. ¿Sabes cómo es entregarte a Dios? Tomar esa hoja en blanco, firmarla y decirle, llénala. Dime qué quieres que haga. Llena mi parte y yo voy a confiar en que lo que hagas es lo mejor para mí. Aquí está mi hoja. Si lo que tú haces, sin darte cuenta en tus pensamientos o en tus oraciones, es llegar a Dios con la hoja llena, con lo que ya esperas de Él, con lo que tú estás haciendo por Él, Jesucristo nos está diciendo, eso no es entregarte a Dios y tu oración no es auténtica. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora qué nos enseña acerca de la oración auténtica, ¿no? Del recolector de impuestos, dice el número 2, vamos a aprender lo que realmente significa orar a Dios. El versículo 13, la primera parte del versículo 13 dice, en cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. Fíjense, este señor actuó de una manera totalmente diferente al fariseo. O sea, se queda en la parte de hasta atrás de la sinagoga, no se siente digno de acercarse al frente de la sinagoga, dice que ni siquiera levanta los ojos, o sea, él está con los ojos viendo hacia el piso, ¿verdad? Evidentemente lo que está haciendo él no es para que lo vea nadie más, o sea, las apariencias de cómo se ve lo que está haciendo son irrelevantes para él. Y no está siguiendo en lo más mínimo el típico protocolo de oración que seguían siempre los fariseos, pero que Jesucristo siempre reprobaba y criticaba. Fíjense, en Mateo 6:5, Jesucristo específicamente enseñando acerca de la oración, dice estas palabras: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. O sea, Jesucristo lo que nos está diciendo es, por favor, que tus oraciones no sean para tratar de impresionar a la gente que está a tu alrededor. O sea, no sé qué pensamos a veces que la gente va a oír nuestras oraciones, va a decir, wow, ¿no? Va a caer de rodillas ante nuestra profunda oración. Jesucristo dice, no tienes que hacer nada para tratar de impresionar a nadie. Y nos dice ahí claramente por qué esa oración no va a ser respondida. Dice, esas personas ya han obtenido toda su recompensa. O sea, la única recompensa que vas a obtener cuando estás tratando de impresionar a los demás es el posible aplauso de alguien que te diga, ¡oye, qué padre oración! Mucha felicidad. Tan, se acabó la recompensa. ¿Ok? Este señor no se pone de pie, no está hablando en voz alta, no está gritando como algunos, no se acerca al frente, simplemente se golpea el pecho y repite una y otra vez, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador, que es lo que dice la segunda parte del versículo 13. Entonces, ¿cuál es la lección ahí? Fíjense, la oración auténtica sucede a letra A, reconocer mi total impotencia y necesidad de ayuda. O sea, una oración auténtica inicia con el reconocimiento de tu total impotencia para hacer nada por ti mismo y la necesidad absoluta que tienes de que el que lo haga sea Dios. Dice, este individuo evidentemente, fíjense, ha sido estigmatizado por la sociedad en la que vive. O sea, esa sociedad de la época de Cristo tenía escalas de pecadores, quiénes eran pecadores, quiénes eran peores pecadores, quiénes eran los peores pecadores. Y este individuo era considerado lo peor y él así se sentía. Pero fíjense, estaba convencido que por eso mismo, sin la ayuda de Dios, él no podía mejorar su situación. Él no podía hacer absolutamente nada por él y por eso, ¿se fijan cómo no le añaden nada a su oración para tratar de ganar méritos?
O sea, no dice algo como, ten compasión de mí porque soy un pecador pero en penitencia, estoy haciendo algo al respecto. No le dice, soy pecador pero mira, aquí estoy en la iglesia, soy un pecador que ora, no soy un pecador honesto. No, su mensaje es simplemente, Señor, no tengo absolutamente ningún lugar en donde apoyarme si no es en ti. Él ve a los espirituales de los fariseos que hacen cosas para estar bien con Dios, pero él tiene claro que él no puede hacer nada sin Dios y por eso cae diciendo, Señor, ten compasión de mí. Ahora, ¿cómo llega el recolector de impuestos a este punto? O sea, ya vimos cómo llegó el fariseo. El fariseo voltea hacia abajo, se compara con alguien hacia abajo y entonces se siente superior. ¿Cómo llega este hombre a sentirse con la total impotencia? Pues hace lo contrario que el fariseo. Él no se compara hacia abajo. O sea, no busca quién está peor que él. Lo que hace es voltear hacia arriba. Voltea a ver nada más a Dios. Cuando tu estándar de comparación es Dios, o sea, cuando dices, pues, Dios es perfección y Él es lo único que hay que me puede ayudar, entonces no tienes más remedio que reconocer que eres un pecador y que no vas a hacer nunca nada más que un pecador. O sea, eso es lo que vamos a hacer. Y por reconocer eso, Dios le ofrece justificación. Miren, esas son las cosas maravillosas que suceden cuando escuchamos testimonios de la gente. Si tú platicas o escuchas de una persona que realmente llevaba una vida totalmente alejada de Dios, que estaban en lugares muy oscuros, viviendo una vida totalmente disfuncional, y Dios los encuentra en el camino, los jala hacia ellos, esas personas le abren su corazón a Dios, permiten que el Espíritu Santo trabaje en ellos y de pronto se ven con su vida transformada. Si escuchas a esa gente hablar, invariablemente van a decir cosas como, el Señor me rescató, Él es el que me sostiene, ¿verdad? Y gracias a que estoy de la mano de Él, Él ha hecho que pueda yo lograr cosas que las intenté 1000 veces y por muchos años yo solo y nunca funcionaron. O sea, son conscientes de que son impotentes para hacerlo ellos solos. Entonces, la auténtica oración inicia con el reconocimiento de tu impotencia acerca de hacer algo por ti mismo. Y termina, dice la letra B, al reconocer la suficiencia divina. Cuando tú reconoces que todo lo que necesitas es de Dios, ¿no? Este Señor, al repetir una y otra vez lo que está diciendo, ten compasión de mí que soy pecador, ¿verdad? Nos muestra que es evidente que Él no está buscando ayuda en ningún otro lado. Él sabe que el único lugar en donde puede acudir es Dios y el único al que necesita acudir es a Dios, porque Dios es más que suficiente. Y miren, esas dos palabritas, ten compasión, para nosotros llevan escondidas la maravillosísima historia de la muerte de Jesucristo en la cruz, su resurrección para el perdón de nuestros pecados. O sea, el mensaje para nosotros, ten compasión de mí, significa que ya que Jesús, ¿verdad?, pagó por absolutamente todas las cosas y por lo tanto su justicia está satisfecha, ahora le estamos pidiendo, Señor, muéstrame tu amor. Ya tu justicia está completa, entonces ahora muéstrame tu amor. Nos está mandando el mensaje, la compasión de Dios está disponible para nosotros a través de Jesucristo. Y lo confirma cuando dice estas palabras en el versículo 14. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. O sea, este hombre ahora Dios lo ve con la justicia con la que ve a su Hijo Jesucristo. Ahora, bien, necesitamos platicar un poquito al respecto de todo esto que acabamos de aprender, porque el riesgo con este tipo de mensajes, como nos pasa generalmente con casi todas las cosas que vemos en la Biblia, es que tú escuches esto que acabo de decir y pienses, ok, entonces lo que tengo que hacer es regresar a mi casa y hoy en la noche orar y decir esas palabras, Señor, ten compasión de mí porque soy un pecador, y no añadirle nada más, y entonces ya estoy del otro lado, ¿no? Necesitas entender, Jesús no está condenando las palabras que usó el fariseo y recompensando las que usó el recolector de impuestos, ¿okay? Eso sería ver las cosas a un nivel totalmente superficial. Si tú analizas todas las enseñanzas de Jesús en los evangelios, te vas a dar cuenta que lo que Él siempre trata de hacer en todo lo que hace es ir a un nivel bastante más profundo que las cosas superficiales como tus acciones o tus palabras. Eso es superficial. Lo que la gente ve es superficial. Él se va a un nivel bastante más profundo que es tu corazón. Y en ese nivel
el único que realmente lo puede ver transparentemente claro es Dios. Porque lo que hay en tu corazón hay veces que ni tú mismo lo ves como es. Nos engañamos a nosotros mismos y no lo vemos. Pero Dios ve tu corazón y Jesucristo todo el tiempo está tratando de ir a tu corazón, a un nivel más profundo. Por eso nos enseña cosas como: no es suficiente nada más que no mates con las manos. No mates a alguien en tu corazón. No es suficiente nada más que no cometas adulterio físicamente. O sea, no te lo imagines. Porque si te lo estás imaginando, ya lo cometiste, nos decía Jesucristo. ¿No? Nos decía, no es suficiente que ames a tus amigos. Eso lo haces sin pensar. O sea, no te toma ningún esfuerzo amar a la gente que te ama. Dice, lo que tienes que aprender es amar, punto. Al que sea, amigo, enemigo, conocido, desconocido, igual a mí, diferentísimo a mí. Eso es lo que tenemos que hacer. Y con respecto a lo que estamos viendo aquí, lo que está diciéndonos es, no es nada más suficiente con que vayas y ores y digas las palabras correctas. Quiero saber por qué estás orando. ¿Cuál es la verdadera motivación en tu corazón para venir y ponerte en mis manos? ¿Cuál es tu motivación? No, ¿qué hay en tu corazón cuando estás orando? Piensen en quién es nuestro ejemplo, Jesucristo. ¿Qué hay en el corazón de Jesucristo cuando va a orarle a Dios? Fíjense, Jesucristo, para empezar, está convencido de que Dios lo ama con un amor perfecto, como un padre amoroso que tiene un amor que está preocupado siempre por él. En segunda, tiene la confianza absoluta de que Dios va a escuchar sus oraciones y las va a responder. ¿Por qué? Porque Él todo el tiempo vive para la voluntad del Padre, para la gloria de Dios. Dice, yo no hago nada que mi Padre no me pida que haga. Entonces está convencido que como Él, todas sus oraciones son de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al plan de Dios, van a ser contestadas. Entonces tiene una confianza absoluta en que Dios va a contestar sus oraciones. Pero aparte, tiene una dependencia absoluta de Dios. Todo el tiempo nos sorprende cuando leemos en la Biblia que Él dice, yo no estoy haciendo nada. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, es el Padre en el cielo que responde a mis oraciones. Entonces Él sabe que tiene que depender de Él. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos nosotros en oración a Dios? ¿Cuál es nuestra motivación? O sea, ¿vas a Él sabiendo que te ama, como la Biblia nos dice que nos ama, y sabes que lo necesitas, que nada más de Él puedes depender? Fíjate, ¿por qué una persona puede llegar a tener ese conocimiento? ¿Cómo puedes saber que realmente lo necesitas? Pablo nos enseña, nos ilustra, nos ilumina en su carta a los Romanos. Ustedes recuerdan que Pablo, hay un momento en donde dice, no entiendo cómo es mi corazón, porque las cosas que quiero hacer, no puedo. No, o sea, esas cosas que dices, no, de hoy en adelante voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y mi Biblia, y mi devocional, y voy a tratar a esta gente de esta manera. Dice, eso no puedo. Dice, y lo que no quiero hacer, lo que odio hacer, eso es lo que hago. O sea, esas cosas que tú dices, ya no vuelvo a hacer esto, ya no vuelvo a tratar a tal persona de esta manera, ya no vuelvo a levantar la voz, ya no vuelvo a levantarle la mano, ya no vuelvo. Esas termino haciéndolas. ¿No? Pablo dice, no entiendo mi corazón. Entonces, fíjense, lo que nos está diciendo Pablo es, él sabe que no puede. ¿Por qué? Porque lo está intentando. O sea, Pablo está tratando de vivir en obediencia a Dios y sabe que no puede, por más que trata. Y entonces, cuando tú te haces consciente porque estás tratando de vivir lo mejor que puedes de acuerdo a lo que la Biblia te enseña, cuando te des cuenta que no puedes, vas a caer de rodillas y vas a decir, ten compasión de mí, soy un pecador. Esa es una oración genuina que sale de un corazón entregado a Dios. O sea, que le está diciendo, tú dime qué hacer, y lo está tratando de hacer, y como no puede, arrepentido, acude a un Dios que sabe que lo ama, como es, en donde está. Dios no ama una versión futura perfecta de ti, te ama hoy, donde estás, con lo que has hecho, con lo que estás haciendo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la oración auténtica? Fíjense, les puse dos conceptos ahí. El primero dice, más que pedir, es confiar. O sea, orar de forma genuina a Dios no es nada más llevar una lista de lo que quieres. Es confiar en que si tú estás tratando de vivir para su gloria, Dios te escucha. Dios tiene tu bienestar en mente, te ama con todo el corazón y lo que quiere es que estés bien. Pero muchas veces estar bien toma un proceso de trabajo que no nos gusta. Pero tienes que confiar en que Él siempre quiere lo mejor para ti. Entonces, más que pedir es confiar realmente en Dios. Y más que las palabras que usamos, es la actitud de nuestro corazón.
Esto no se trata de aprenderte de memorias, oraciones maravillosas que puedes repetir dependiendo de qué se necesita. No es un password, no es ábrete sésamo. Es cómo está la actitud de tu corazón. O sea, si tú reconoces que sin Dios no puedes hacer nada, porque has estado tratando de vivir la vida como Él te dice, y eres consciente de que Él es la única fuente de que tú hagas cosas buenas, de que hay algo bueno en ti, Él es el único. Entonces, ¿sabes cómo va a ser tu actitud? De increíble humildad ante el Dios del universo. Tú mismo vas a decir, yo no puedo, Señor. Soy un pecador y no puedo cambiarlo, necesito de ti. Y entonces tú te acercas a Él humildemente a pedirle que Él haga las cosas. Y por eso termina con estas palabras la parábola. Dice, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, cuando nosotros llegamos a la conclusión, porque tratamos de vivir como Jesucristo vivió y nos damos cuenta que no podemos, entonces vas a caer de rodillas y te vas a entregar a Él. Vas a decir, Señor, quiero vivir para tu gloria, quiero hacer lo que tú me pides que haga, pero no puedo. Ayúdame, te necesito. Soy un pecador. Reconozco que lo soy, pero quiero darte gloria con mi vida. Y cuando empieces a orar de esa manera, tus oraciones van a ser genuinas, van a ser escuchadas, y lo que vas a sentir en tu corazón es la justificación de Dios. O sea, vas a saber que estás bien gracias a Él, para gloria de Cristo, para gloria de Dios, y eso te va a dar la fortaleza y la seguridad de salir a decirle a otras personas en dónde encontrar lo mismo. Cuando tú piensas que tú puedes y aunque no puedas, te estás engañando a ti mismo, hasta te da vergüenza salir a decirle a la gente porque piensas que tú eres el estándar. Entonces tienes que demostrarles lo bueno que eres. Pero cuando entiendes de que no somos nada, estamos en el piso, no nos podemos levantar a menos que Dios nos levante, entonces vas a querer ir con nosotros y decirles, yo sé quién te puede levantar, yo sé quién te puede dar fortaleza, yo sé quién te puede dar la vida bien vivida. Y entonces vamos a empezar a impactar al mundo a nuestro alrededor cuando tengamos esa justificación, sabiendo que el que la hizo es Él, que el poder es de Él y la gloria es para Él. Y entonces nuestras oraciones van a ser poderosamente contestadas. Vamos a orar. Padre santo, Padre hermoso, te damos tantas gracias, Señor, por abrirnos los ojos a todas estas cosas, Padre. Es en verdad una situación tan terrible la que vivimos en este mundo, en donde tantas cosas nos distraen y nos hacen sentir que estas cosas las tenemos que hacer nosotros y lograr nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por abrirnos los ojos. Gracias por salvarnos. Te pido, Señor, que elimines de nuestro corazón cualquier idea que nos diga de alguna manera que nosotros tenemos que hacer cosas, que nosotros podemos, que esto es acerca de nosotros. Ayúdanos, Señor, a saber en todo momento que no podemos hacer absolutamente nada sin ti, que te necesitamos. Y danos esa seguridad, Señor, de que tú eres todo lo que necesitamos, que cuando acudimos a ti estamos acudiendo a la fuente más poderosa del universo, y que aunque las circunstancias que enfrentemos sean difíciles y dolorosas, tú nos tomas de la mano y nos das la fortaleza para atravesarlas. Sabemos, Señor, que no significa que van a desaparecer toda la adversidad a nuestro alrededor, sino que tu fortaleza nos va a ayudar a atravesar cualquier adversidad y nos va a ayudar a que dé fruto nuestro corazón en cuanto a crecimiento espiritual y fruto nuestro trabajo para ti, Señor, trayendo cada vez más gente a los pies de tu cruz. Bendice a esta tu iglesia, Señor. Te pido por cada uno de nuestros corazones para que seamos humildes ante ti, reconociendo cuál es nuestra posición ante ti, Señor. Y entonces podamos ir con oraciones genuinas, entregándonos totalmente a ti, Señor, dándote nuestra hoja en blanco y pidiéndote, llénala, Padre, con lo que tú quieras. Danos la fortaleza, Señor, para caminar de esa manera siempre. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.